Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alma Lorena. Nunca estará de más presentarme nuevamente con ustedes. Por si usted es nuevo dentro de la comunidad de aprendiz o nos está viendo por primera vez, le doy la bienvenida a estos espacios en vivo en donde tratamos diferentes temas, literal de la A a la Z, vamos abordando diferentes temas. Y esta semana creo que hemos dedicado mucho más al contexto educativo desde diferentes vertientes. Hoy tenemos ya nuestro segundo programa porque a las 2 de la tarde tuvimos el placer de contar con la maestra Lourdes Jiménez desde España, quien estuvo contándonos acerca de esta metodología de aprendizaje para la vida y me parece que fue un en vivo sin ninguna pérdida en ningún momento de la plática, fue muy satisfactoria y bueno, también la manera en la que usted se integró a nuestra charla, que es la misma invitación que tenemos para ahora, que usted genere esta conversación, vaya poniendo sus preguntas, si tiene algún comentario, porque creo que parte de la dinámica de aprendiz que ha gustado es que usted se ve reflejado en ciertos comentarios que tienen nuestros invitados. Y bueno, pues en este momento, esta tarde-noche de miércoles, vamos a tratar un tema muy importante visto desde otra perspectiva. Creo que lo más rico va a ser generar diferentes perspectivas para las opiniones más informadas y en este contexto, pues trabajaremos innovación educativa impulsada por los perfiles Nauman. Para ello, tenemos en el programa a la doctora Gabriela, quien va a estar compartiendo con nosotros este tema desde su experiencia y desde las diferentes publicaciones que ha hecho en el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A la gente que se va uniendo, nuevamente les repito la invitación, únase a la plática. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Doctora Gabriela, buenas tardes, Hola, noches. buenas tardes. Pues gracias por la invitación y sobre todo porque creo que este tema viene muy bien con el programa que es Aprendiz y de hecho uno de los, digamos, conceptos clave de lo que vamos a trabajar es precisamente el aprendizaje, esta capacidad que tenemos de seguir aprendiendo y de estar siempre abiertos a las cuestiones novedosas. Entonces, muchas Claro, gracias. así es, ¿no? Gracias a usted, doctora, por aceptar estar con nosotros, platicar del tema y bueno, pues irnos precisamente prestando a nuevos conceptos, nuevos conceptos, nuevos escenarios en los que ya nos estamos moviendo y pues hoy para manejar este tema, pero antes del tema le voy a pedir, por favor, que se presente con nosotros para que la comunidad sepa quién es la doctora Gabriela. Gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Carreño. Mi formación, digamos, básica, soy profesora normalista. De hecho, con mucho orgullo, orgullosamente normalistas, de hecho, ese es nuestro lema. Bueno, me he especializado también en investigación educativa y el doctorado que estudié tiene que ver con sociología de la educación en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, básicamente, digamos que mi experiencia se ha manejado en cuestiones que tienen que ver con investigación, pero también con formación docente. Entonces, digamos que dentro de mi trayectoria como aprendiz, que de hecho esa es la idea de estar aprendiendo continuamente, también he trabajado como diseñadora curricular e instruccional y específicamente las líneas de investigación que yo estoy trabajando es aprendizaje invisible y formación docente, formación de competencias transmedia, aprendizaje basado en el pensamiento y microprocesos de innovación y formación docente. Y bueno, básicamente ha sido como que mi trayectoria de aprendizaje, esa. Y este tema que comentas de lo de los perfiles Nomad tiene mucho que ver también con, bueno, el último libro en el que colaboré, que habla mucho también de esas... Eh, de ese futuro educativo emergente que de alguna forma nos está planteando nuevas preguntas y que para esas nuevas preguntas pues también de alguna forma nosotros tenemos que responder de igual manera a toda esta serie de cambios sociales y de cambios en general, cambios integrales. Y bueno, esos son de los perfiles que también he estado investigando. Perfecto, doctora. Y qué mejor laboratorio. Yo lo he dicho, la verdad es que el docente normalista tiene una gran responsabilidad porque a veces los entregan, lastimosamente los programas no avanzan como quisiéramos en su innovación, en que se vayan refrescando, ¿no? Hemos sido como del área más dejada. Uh Sin -huh. embargo, los que estamos en las aulas tenemos la posibilidad
de llevarlos, de refrescar este programa, de que cada una de las asignaturas que te tocan puedas potenciarla, porque al final ellos se llevan un poquito de ti hacia las aulas en un futuro incierto, y creo que hoy más pertinente que nunca decir incierto, precisamente por lo que hemos visto, ¿no? Que ha pasado en tan corto tiempo, pero de esta capacidad de aprender, creo que es parte precisamente de lo que vamos a entrar en el tema de estos perfiles Neumann y cómo, bueno, ellos son como la propuesta para la innovación educativa, ¿no? Pues sí, doctora, pues creo que lo primero, precisamente para plantearnos, y este concepto que quizá no se nos haga como tan común, y menos en el área de docencia, de la formación docente, porque quizá lo hemos escuchado en otras áreas, ¿no? Ya hay otros espacios en los que se han generado, pero aquí, ¿qué son los perfiles no? Bueno, los perfiles Neumann tienen que ver precisamente con el origen. De hecho, el origen tiene que ver con un término acuñado por John Moravec en 2008 y tiene que ver mucho, sobre todo, con la traducción en español que es nómadas del conocimiento. Entonces, digamos que el elemento importante que caracteriza a estos perfiles nómadas es que el conocimiento tiene una centralidad importante. Y aquí hay que establecer una diferencia importante. Una cuestión es información y otra cosa muy diferente es conocimiento. Estamos acostumbrados a que la información de alguna forma está o nos produce cierta infoxicación. Tenemos gran diversidad de información y de hecho pudiera pensarse incluso, ¿para qué necesitamos un docente? Si podemos googlear a lo mejor alguna cuestión que yo quiera saber. Y ahí está la diferencia. La información tiene que ver precisamente con conocimientos, sí, con informaciones, pero que de alguna forma están o tienen cierta pasividad frente al sujeto. Entonces yo puedo buscar un término específico, pero es información. Y la diferencia con conocimiento es que el conocimiento se construye y el conocimiento se requiere de ciertas habilidades precisamente para que tú lo puedas no solamente comprender, sino también producir. Entonces, ese es el primer elemento, ¿no? Que ese contexto de incertidumbre del que tú hablabas hace un momento, de alguna forma va a ser permanente, ¿no? De aquí en adelante. De hecho, muchos estudios prospectivos nos plantean un panorama incierto, un panorama con crisis permanentes en muchos aspectos, y esto también tiene que ver precisamente con estos perfiles nómadas, porque por lo general el cambio social y el cambio cultural va más rápido, incluso el conocimiento va muy rápido, y a veces la educación se queda un poco atrás. Entonces, esta idea de los perfiles NOMA tiene que ver precisamente con eso, con el que no solamente manipulemos grandes cantidades de información, sino que realmente tengamos un conocimiento o una comprensión mejor y sobre todo que generemos conocimiento. Ese es el primer elemento que caracteriza a los perfiles NOMAD. El otro elemento que me parece muy importante y que tiene que ver mucho con nosotros como docentes y de hecho de cualquier perfil profesional, tiene que ver con el aprendizaje permanente y con el aprendizaje ubicuo. El primer elemento es súper importante porque a veces o en ocasiones tenemos la idea que la educación o los procesos de aprendizaje están circunscritos a una edad determinada, a un espacio determinado y con ciertas personas. Entonces, hay esta idea de un aprendizaje formal, que es el que se da, por ejemplo, en las escuelas. Pero estos perfiles NOMAD también, digamos, nos hablan de que existen otros tipos de aprendizaje que, bueno, Cristóbal Cobo y el mismo John Moravec lo denominan como aprendizaje invisible. Entonces, nosotros tenemos la capacidad primero de aprender de manera permanente, entonces no tiene que ser, digamos, una barrera ni el periodo escolar ni la edad. Entonces, esta idea de aprendizaje abierto, de que aprendemos en todo momento, tiene que ver con este tercer elemento que comentaba de la ubicuidad. La ubicuidad tiene que ver mucho, sobre todo,
con contextos que de alguna forma parecieran que son invisibles. Por ejemplo, nosotros aprendemos en contextos informales o en contextos no formales, como es la familia. Pero a veces ese tipo de conocimientos no son tan valorados ni son tan reconocidos, por ejemplo, en los circuitos académicos o los circuitos escolares, pero son tremendamente valiosos para nuestro aprendizaje. Entonces, ese elemento que comentamos del aprendizaje permanente se vincula con la ubicuidad, porque la ubicuidad tiene que ver con cuestiones que de alguna forma nos permiten aprender en cualquier momento, con cualquier persona y en cualquier espacio. Entonces ese es el otro elemento que caracteriza a los perfiles Nomad y sobre todo esa flexibilidad y esa apertura hacia el cambio, esa adaptabilidad que tenemos que tener como profesionistas y sobre todo, comentaba en un inicio, nosotros como docentes. De hecho, cuando me hizo favor también Fer, y bueno, y tú, de invitarme, me parece una idea muy interesante porque creo que si hay un proceso que es central en la actualidad y que todavía va a adquirir mayor importancia es precisamente el aprendizaje. Entonces, creo que un sinónimo también de perfiles nómadas, independientemente de que sea nómadas del conocimiento, es precisamente un aprendiz permanente. Un aprendiz permanente que tiene esa flexibilidad de incluso remixar formas de aprender y remixar estilos, remixar espacios también de aprendizaje. Entonces, esto también tiene mucho que ver sobre todo con la fragmentación. Por lo general, y eso también se da mucho en la escuela, nosotros entendemos el conocimiento del aprendizaje muy fragmentadamente. Por ejemplo, todos tenemos en nuestra casa ¿se acuerdan de las enciclopedias, ¿no? Que teníamos, estas enciclopedias británicas y que exactamente, que estaban por tomos. Entonces, tú sabías que podías encontrar cierta información de la A a la C y de la D a la E, y así consecutivamente. Entonces, esta forma enciclopédica de entender el conocimiento también se trasladó a la educación. Entonces, pareciera que nosotros solamente aprendemos de manera fragmentada. Aquí aprendo español, aquí aprendo matemáticas, aquí aprendo ciencias y aquí aprendo sociales, ¿no? Pero la realidad es que no. La realidad es que el aprendizaje no está tan desfragmentado como pudiera parecer, o al menos el aprendizaje natural que tenemos todos los seres humanos no está tan fragmentado. Entonces, esta idea de los perfiles NOMA también tiene una idea de integralidad, de que integremos primero aprendizajes de todo tipo, aprendizajes informales, aprendizajes formales, pero también aprendizajes incidentales. No sé si les ha pasado que a veces queremos resolver un problema y de repente nos damos cuenta que aprendimos algo, pero nunca lo planeamos así, nunca planeamos, es que yo quiero aprender a conectarme con a lo mejor en internet, con interfaces o a lo mejor no sé, a lo mejor con un dispositivo X. Entonces, toda esta diversidad de aprendizajes, estos perfiles NOMAD, digamos que la propuesta es pues, que integrarlos todos, integrar todas esas formas de aprender, pero también integrar espacios. Un claro ejemplo que tenemos ahorita de cómo se piensa la desfragmentación del aprendizaje es con lo que tenemos ahorita de el confinamiento. Los estudiantes estaban en un espacio que era escolarizado y donde se pensaba que pues es el recinto más adecuado para aprender. Pero ¿qué pasa cuando a estos mismos estudiantes los trasladas a otro espacio? Entonces, ese espacio que de alguna forma es informal, porque es en la familia, de alguna forma, muchos maestros a lo mejor teníamos la idea de que teníamos que seguir el programa, ¿no? Por ejemplo, y sobresaturamos, de hecho creo que pasó en todos los niveles, desde nivel básico a nivel superior, sobresaturamos a los estudiantes porque pensamos que el conocimiento es igual a contenido, pero en realidad el conocimiento es todavía más amplio y aún más el aprendizaje. Entonces creo que esta, digamos, división entre aprendo en mi casa, aprendo en la escuela,
aprendo en línea, aprendo de manera de cara a cara o de manera física. Creo que también eso nos habla mucho de que pues tenemos que de alguna forma pues trascender, ¿no? A esa idea de que aprendemos en un lado o aprendemos con un libro y si, por ejemplo, yo a lo mejor como docente, a mí, por ejemplo, me gusta cocinar. Entonces, si yo tengo a lo mejor esa habilidad o esa capacidad para cocinar, esos son los tipos, por ejemplo, de aprendizaje que no son tan validados en los contextos formales, pero no necesariamente porque todo lo que yo aprendo en todo el transcurso de mi vida, todos esos aprendizajes y todos esos espacios y experiencias me van a servir a mí precisamente para tener un cierto desempeño, a lo mejor sí en el campo formal, pero de alguna forma todo está interconectado. Entonces, eh, esa es también la idea de conectar y de experimentar, de innovar. Y también algo que tenemos como docentes a veces es que eh, utilizamos como sinónimo de innovación la tecnología, pero la tecnología sin aprendizajes y sin otro tipo de competencias que tienen que ver, por ejemplo, con curación de contenidos, con tener pensamiento crítico, con filtrar a lo mejor contenidos que son falsos con los que son verdaderos, todo ese tipo de capacidades que tenemos hacen precisamente ese, digamos, ese aprendizaje en espiral que tenemos como seres humanos, porque si realmente aprendiéramos solamente en un espacio y aprendiéramos en una temporalidad específica y aprendiéramos de determinados materiales, entonces, eh, no sé, no se podría entender, por ejemplo, cómo en contextos diferenciados utilizas incluso aprendizajes y conocimientos que tú aprendiste, que tú de alguna forma experimentaste en otros espacios. Lo que pasa es que a veces no somos tan conscientes de lo que aprendimos. Entonces, el cuarto o quinto elemento, no sé qué cuántos llevamos, el otro elemento también tiene que ver con los procesos de metacognición. Es, como docentes, creo que a veces le damos demasiada centralidad al qué aprendemos, pero todavía tiene mayor relevancia el cómo. Si nosotros no tenemos una claridad de cómo aprendemos, dónde aprendemos y para qué aprendemos, entonces todo lo que de alguna forma desarrollemos en la escuela como que pierde sentido y pierde esa naturalidad del verdadero, digamos, objetivo del aprendizaje. Y que, bueno, para terminar con esta intervención primera, no pude ver toda la intervención de la colega que estuvo antes, pero vi un fragmentito, ella hablaba mucho sobre todo de conectar con la vida. Ese es también otro elemento muy importante porque la idea es que nos conectemos, los perfiles NOMAD, y en este caso, por ejemplo, aplicado a la docencia, es conectar, poner en juego la otredad. La otredad tiene que ver con el mirar al otro, pero también con la alteridad. La alteridad tiene que ver con ese sentido que tenemos de trascendencia. Entonces, esos dos sentidos, el voltear a ver al otro y la alteridad, el trascender, digamos, lo que se espera de nosotros, de alguna forma, es lo que también le da esa característica, pues, importante también a la escuela, ¿no? Porque recientemente, por ejemplo, platicaba yo con mis estudiantes y planteábamos dos preguntas. ¿Cuál es el sentido de la escuela, por ejemplo, no? Y ¿dónde aprendemos? Exactamente, o sea, ustedes dónde aprenden, cómo aprenden y para qué aprenden, ¿no? Entonces, todas estas preguntas nos llevaban precisamente, de hecho, nos llevaron a hablar de estos perfiles NOMAD, porque las profesiones, y cualquier otro tipo de profesión, pero bueno, nosotros estamos hablando de la docencia, a veces estamos como que muy casados con una disciplina. Entonces, toda la forma como vemos a lo mejor nuestro trabajo, como vemos la vida, está muy plagado de esas miradas, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo pues lo ve, ¿no? De determinada forma.
Un científico también ve las cosas de determinada forma, ¿no? Pero la idea bueno, que voy a retomar, de lo que comentaba anteriormente, de esa otredad, es también el aprender a trabajar con otros. Y es muy complicado aprender a trabajar con otros porque a veces no tenemos esa apertura y esa flexibilidad mental para aceptar incluso opiniones de otros. Entonces, creo que también esta cuestión de el que tengamos esa apertura a vincularnos con el otro, también eso es algo importante en los perfiles Nomad. Bueno, no sé si les ha pasado a muchos docentes que a veces nos sentimos aislados intelectualmente, entonces queremos hacer a lo mejor ciertas innovaciones, pero se quedan en eso, a lo mejor en destellos, pero no tenemos, no sé si llamarlo esa cultura de la colaboración, de interconectarnos con otros colegas y precisamente llevar esos pequeños destellos a realmente innovaciones que tengan mayor impacto. Y que esas innovaciones no se queden solamente en pensar que si yo quiero innovar, necesariamente lo tengo que hacer con tecnología, porque la verdad es que yo puedo innovar con tecnología, pero también sin tecnología. E incluso también la innovación no necesariamente tiene que ver con lo nuevo. Con el simple hecho de que yo le asigne un valor diferente a un proceso o a un producto, ya estoy innovando. Incluso hay cuestiones, digamos, que se han realizado en el pasado que siguen siendo innovadoras, pero también hay cuestiones que, entre comillas, son innovadoras que no tienen en realidad tanto de innovadoras. En realidad nada más son, o se podría decir, innovaciones superficiales, pero no tanto, bueno, que tienen que ver con cambios pequeños, pero no con transformaciones. Con nombres muy diferentes y, Sí, rimbombantes, además, que nos sí, suenan. pero sigue siendo lo mismo. Así es, sí, sí, creo que por ahí viene. Complejo. Creo que las empresas se lo plantearon así. La verdad es que una de las competencias más valoradas por las mismas empresas era dar respuesta ya, poder colaborar con otro, ya no ser parte del eso no me enseñaron, sino el resolver el problema que se presentara en ese momento. Y son, creo que de las habilidades, aparte de liderazgo, comunicación, que más estaban valorando. Sin embargo, sí, 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 la verdad es que la docencia ha quedado un poquito rezagada desde la formación continua de los docentes que ya estamos en servicio. Eh, Dígase, aparte de lo que es una maestría, del esfuerzo que se hace para cursarla, del doctorado, de una especialidad, creo que en otras áreas en donde debemos involucrarnos para poder dar mayores perspectivas al que esté en el aula con nosotros, creo que va formando parte de la riqueza. No dudo de estos perfiles, Gaby. Sin embargo, plantearé algo. Casi la mayoría de las ideas que pusiste me da a que rompen con paradigmas que tenemos, pero bien, bien instaurados, ¿no? Es en la escuela donde se aprende, son los contenidos los que tenemos que cumplir. Yo trabajo mi área porque es mi especialidad, me cuesta trabajar con el otro, ¿no? Y reconocer al otro, cómo me puede aportar a mí. Creo que hemos sido parte de esa formación porque sí, aprendimos que había un lugar, aprendimos que había algo que aprender, cómo aprenderlo, cómo enseñarlo, como que cosas específicas. ¿Cómo le vamos a entrar a esto? O sea, ¿cuáles son los retos para formar de este tipo de Exacto. perfiles que puedan llegar a generar la innovación educativa? Fíjate, esto que acabas de decir último, creo que es la clave. La formación, y fíjate, tiene que ver mucho con el cómo asumimos o tenemos cierto posicionamiento frente a un concepto o frente a un proceso. El que acabas de decir, ¿no? La formación. A veces se piensa que la formación siempre es externa y que yo soy un profesionista o soy una docente, pues que estoy de alguna forma incompleta, entre comillas, Ujú. y pues que me tienen que capacitar, me tienen que actualizar, entonces yo estoy esperando que me actualicen y que me capaciten. Pero si pensamos en un concepto diferente de formación, me estaba acordando, por ejemplo, de Ferry. Él dice que la formación no puede ser sino el trabajo de uno mismo. Es decir,
a final de cuentas, el proceso de formación es vuélvete experto en ti mismo. Hay un concepto también que, bueno, que es un concepto alemán que no es traducible, de hecho, a ningún idioma. Es, bueno, algunos el término de building lo vinculan con formación, con educación, con capacitación, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho este término alemán porque habla mucho de esa emancipación y esa autonomía que tú encuentras con la formación. Entonces, si partimos de la idea que la formación no es externa, que la formación parte de ti, que tú tienes que perfeccionarte a ti mismo, que tú tienes que ser consciente de que hay algo que a lo mejor no está funcionando o que tú quieres, que tienes un cierto nivel de insatisfacción con lo que has logrado. Entonces, cuando tú tienes ese cierto nivel de insatisfacción, es cuando realmente se prende la chispa real de tu formación. Entonces, la formación es personal, ¿no? Entonces, si tú consideras que esa formación es personal, uno de los primeros elementos precisamente para lograrlo es el aprender a desaprender. Nosotros como docentes tenemos cierta formación inicial y ciertas creencias, ciertas a lo mejor tendencias a tener ciertas no sé, ciertos parámetros y ciertas formas de interpretar la vida, ¿no? La realidad. Entonces creo que ese es un elemento, primero, que estemos abiertos a desaprender. Hay un proceso que de hecho lo estaba yo comentando con una de mis estudiantes, que tiene que ver precisamente con ese proceso de desaprender, pero volver a reaprender y luego aprender, pero en un contexto de alguna forma más profundo, ¿no? No tan superficialmente. Entonces creo que ese sería el primer elemento. El otro elemento que tiene que ver con esta idea de formación que venga más bien de adentro hacia afuera y que tú busques esos mecanismos para formarte, para seguirte formando, se conecta con lo que hablábamos al inicio del aprendizaje para toda la vida. Entonces, la formación, de hecho, nunca empieza, como diría María Caso, nunca empieza, siempre continúa. Entonces, en realidad, no podríamos decir que tiene un fin o que tiene un proceso en el que ya yo tengo cierta formación y que ya no necesito más, ¿no? Entonces, creo que esa sería la primera. Y la segunda también tiene que ver con el entender eh, que todas estas aceleraciones del cambio y todas estas perspectivas, por ejemplo, que hablábamos, nada más así muy breve, una de las elementos prospectivos, por ejemplo, que se habló en el Foro Económico Mundial es que de aquí a 20 años, por ejemplo, los estudiantes que están ahorita en primaria, supongamos que están ahorita en segundo de primaria, cuando los niños que están ahorita en segundo de primaria egresen y ya culminen su carrera, ya cuando terminen, va a haber profesiones que no existen en este momento. Entonces, esto es muy importante porque fíjate, ¿cómo te vas a preparar para algo que no existe, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para preparar a tus estudiantes? Porque si tú les das ciertos contenidos, los contenidos son efímeros, los contenidos cambian, los contenidos tienen cierta prevalencia y como dice, bueno, hay un autor que también me gusta, que también habla mucho de el que cuando hay crisis o cuando hay periodos de incertidumbre, existen dos tipos de personas, que son los aprendices y que son los sabios. Los sabios tienen muy claro lo que van a hacer, tienen muy dominado y saben que están bien preparados y que tienen una formación excelsa porque seguramente tienen doctorados y hasta postdoctorados, pero en realidad eso ya en la vida real, digo, claro, sí te sirven porque son certificaciones, pero si tú más que ser un sabio eres un aprendiz, entonces vas a tener esa apertura precisamente para gestionar la incertidumbre. Entonces, esos elementos que comentábamos que se vieron en el Foro Económico Mundial, por ejemplo, hablan de cuatro elementos. El futuro del trabajo, que va a haber trabajos o estamos formando para trabajos que todavía no existen. El otro elemento tiene que ver con nuevos
perfiles laborales. Hace muchos años, ¿quién hubiera pensado que te pagarían por ser community manager? Y te pagan, ¿no? Te pagan por administrar las redes sociales. Entonces, si tú te lo hubieras planteado 15 años antes, o sea, no, ¿cómo crees? O sea, ¿me van a pagar a mí por administrar? Sí, sí te van a pagar, ¿no? Entonces, ahorita incluso hay algunos trabajos que ni por aquí nos pensamos a lo mejor que vayan a existir y van a existir, ¿no? Por ejemplo, esto también tiene que ver con toda esta escasez de recursos que vamos a tener. Ya antes, ¿se acuerdan que hablábamos de que, es que dentro de 10 a 15 años va a haber epidemias, va a haber falta de agua, vamos a tener escasez de alimentos, vamos a tener problemas con el cambio climático, pero la verdad es que el futuro ya llegó. Entonces, otro elemento también que lo vinculo también con esto que estamos hablando, que yo vería un tercer elemento, es que cómo lograr todo esto, o sea, cómo gestionar un futuro que no conoces, cómo prepararte para ambientes que desconoces ahorita, cómo prepararte para lo desconocido. Entonces creo que un tercer elemento que también nos ayudaría precisamente en esta pregunta que comentabas es el instalarnos en una utopía. Hay distopías y hay utopías. La diferencia es que, por ejemplo, en las distopías, tú dices, bueno, viene el futuro, no sé cómo manejarlo, a lo mejor me quedo estático, voy a esperar, me voy a esperar a lo que venga, ¿no? Entonces, pues yo no me voy a preparar porque yo no sé en qué me voy a preparar, ¿no? Entonces, pues me quedo con mi perfil, me quedo con mi formación como la tengo, me quedo a lo mejor con lo que hasta ahora yo he conocido, pero cuando tú trabajas con las utopías, y de hecho creo que eso también tiene que ver mucho con la docencia, las utopías en realidad no son lugares, ¿no? El pretender llegar a un futuro deseable o un futuro probable no es un lugar, más bien es una construcción. Entonces, si tú desde este momento visualizas tu profesión y visualizas incluso tu vida desde el punto de vista de la utopía, hablaba, también ahorita se me escapó un autor que de hecho, no, se me escapó, pero él hablaba mucho que las utopías no necesariamente sirven para llegar a un punto específico, te sirven pues para recorrer el camino, te sirven para caminar. Entonces creo que ese también sería un elemento importante para que empecemos a trabajar esto, ¿no? Y las utopías tienen que ver con reimaginarte, con repensar las cosas, tienen que ver con, de alguna forma, desaprender, pero también establecer una ruta. A veces nosotros esperamos que nos den recetas, ¿no? Como docentes, que nos den recetas o que nos den mapas trazados, ¿no? No, tú dime cómo lo voy a hacer. No, sí, pero mira, vamos, no. Es que no necesito discutir, no necesito debatir. Tú dime, o sea, dime exactamente lo que tengo que hacer. Dímelo como una receta. Entonces, este tipo de cuestiones que tienen que ver con el cómo encarar el futuro como docente o como cualquier tipo de profesionista, pues tiene que ver precisamente con esto de no esperar recetas, no esperar mapas, más bien yo diría que la idea es que como docentes empecemos pues como que a construir posibles caminos o posibles trayectos pues para enfrentarnos a este futuro, para realmente formar a nuestros, más bien, bueno, no tanto formar, sino apoyarles en su formación. Y bueno, creo que eso para mí serían como que los tres elementos para poder llegar, ¿no? Que no sabemos cuándo vamos a llegar, si trabajamos en conjunto como comunidad docente, pudiera ser que no lleguemos, pero por lo menos no estamos inmóviles, ¿no? Entonces, tú mencionabas una palabra muy interesante, que lo del laboratorio, ¿no? Y precisamente de eso se trata, de que también nuestra profesión sea un laboratorio, que esas experiencias que tienes, pues hagas ensayos, error, ¿no? Entonces, pues la vida a final de cuentas también es un laboratorio, ¿no? Tienes que moverte, tienes que estar en continuo crecimiento.
La verdad es que sí, me parece que aquí ha sido un recurrente, ¿eh? Cuando tenemos a las personas Mm. que nos acompañan, de repente es, ¿cómo le hago? Paso uno 2 3 ABC, Ajá, y sí, pero no se puede. y creo que tenemos que dejar un poco de prescriptivo, porque en la medida en la que nos involucremos en diferentes espacios, con diferentes conocimientos, aperturarnos a áreas que pareciera que no tienen que ver, que hoy la verdad Ujú, es que hemos visto que por supuesto que tienen relación y tenemos que estar implicados en diferentes espacios, y eso va a engrandecer el cómo se van generando estos procesos en los que nos vemos involucrados, pero como docentes lo que vamos a dar a los alumnos que están en el aula, sí, parte de verdad de dejarnos de estos procesos prescriptivos que están o que suponemos que estaban. A lo mejor era nuestra línea anteriormente, a lo mejor eso funcionaba. Hoy nos hemos dado cuenta que eso no funciona, que eso puede seguir dando camino, va a seguir funcionando, quizá, porque ahí está un programa, ahí está el lugar, ahí están las escuelas, ¿no? Pero nos dimos cuenta que se puede hacer distinto y este nuevo espacio, bueno, pues va a aperturar todavía más, más la brecha que puede darle camino a este tipo de perfiles. Voy a darle salida a unas preguntas que tengo por aquí, doctora Gaby, bueno, nos dice buenas tardes, me gustaría pedir a la doctora Gabriela que nos hable un poco sobre la vinculación de las habilidades blandas y el perfil Neumann, que también es como de estas dos tipos de habilidades que debe tener el perfil. La maestra Leticia dice, los procesos educativos se van dando de acuerdo a las necesidades de la sociedad, a lo que el mercado laboral requiere. Fer nos comenta cómo generar un propio entorno de conocimiento y cómo llegó usted, doctora Gaby, a este camino de Neumann. Estas son las preguntas que nos están planteando las personas ujú. que nos están acompañando. Eh, eh, una de las habilidades Nomad que no creo que no he tocado tiene que ver con los procesos de cocreación. La cocreación tiene que ver con el aprender, sí, a trabajar con otros, pero a generar o a prototipar ciertos productos o procesos. A veces cuando los docentes hablamos mucho, ¿no? Y cuando tenemos reuniones académicas, hablamos y a veces como que dice, bueno, pues sí, pero ¿en qué quedamos, no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, eso es diferente, por ejemplo, a cuando tú co-creas. Entonces, cuando tú co-creas es de alguna forma, y esa es una habilidad como Nomad, que tengas esa capacidad para trabajar de manera transversal y de manera transdisciplinar. Y el trabajo transdisciplinar tiene que ver con el que no mires a lo mejor los conocimientos desde solamente una disciplina fragmentada, ¿no? Entonces, cuando tú co-creas, generalmente a veces hay, no sé, a lo mejor un psicólogo, un sociólogo, un pedagogo, hay un Ujú, filósofo. Entonces, esa habilidad que tú desarrolles para aprender a mirar desde otros enfoques, es por ejemplo como cuando vas a una boda, ¿no? Cuando tú vas a una boda te sientas y a veces dices, ay, me voy a sentar aquí junto a la regla floral, ¿no? Pero entonces yo estoy aquí sentada y a mí yo le digo a lo mejor a mi amigo, oye, qué bonitas rosas. Están preciosas las rosas que estoy viendo aquí en este florero. Pero la otra persona me dice, o sea, ¿qué te pasa? No son rosas, son claveles, ¿no? Porque él está sentado en ese lado. Pero la otra persona dice, a ver, o sea, ni son rosas ni son claveles, ¿no? O sea, son crisantemos. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de los procesos de co-creación que tienes que, de alguna forma, eh, eh, desaprender y aperturar a lo que diga el otro. Entonces, el aceptar lo que dice el otro tiene que ver también con la confianza. Para que realmente tú hagas un proceso de co-creación, tiene que haber confianza en el otro. Entonces, ese es el primer elemento. Tenemos que confiar más en nosotros como colegas, como docentes, ujú, y tiene que ver incluso también con la escucha activa. A veces estamos tratando de co-crear algo y tú estás hablando, pero yo ya sé lo que te voy a responder. ujú. Entonces, a veces no nos escuchamos, ¿no? Entonces, creo que estas habilidades no más también pasan por saber escuchar, por saber mirar desde otros Ujú. enfoques
Y también tiene que ver con el producir conocimiento, esa es otra habilidad. A Ok. veces como docentes y también como estudiantes, por lo general pensamos que el conocimiento es, pues, a ver, ¿qué libros me recomiendas? Entonces, una cosa es consumir y otra cosa es producir. Entonces, otra habilidad como docente NOMA tiene que ver con el que tú generes conocimiento. Y no estoy hablando de conocimientos tan abstractos o que solamente a lo mejor pues ciertos niveles de especialización lo logran. No, tú puedes generar conocimiento en tu aula, tú puedes generar productos, tú puedes generar procesos mínimos. De hecho, por eso esa es una de las líneas que estoy trabajando cuando se habla de microinnovaciones. No necesitas hacer grandes cambios, grandes transformaciones para realmente hacer transformaciones, ¿no? Pueden ser transformaciones muy pequeñitas. Es como cuando tú ves, bueno, yo no he visto nevar nunca, pero sé cómo nieva, entonces cuando nieva, empieza a caer un copito de nieve, ¿no? Por aquí, otro por allá. Entonces, son pequeñas microinnovaciones, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la docencia. Pero llega un momento en el que ya esos copitos de nieve, ya dices, uy, no, ya me pegó, que no, ¿era copito de nieve o era granizo, no? Claro. y, y llega un momento en el que incluso puede haber, ¿cómo se le llama cuando hay derrames de, bueno, más bien cuando la nieve eh, ¿Avalancha? viene así, exacto, avalancha. Entonces llega un momento en el que esa microinnovación se va conectando con otras y ya se convierte en una avalancha, ¿no? El otro elemento de una habilidad NOMA tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva tiene que ver con esa habilidad o esa capacidad que tenemos las personas de ver la realidad, pero de manera más flexible, no tan rígida, ¿no? Entonces, a veces precisamente también por eso no co-creamos o no avanzamos cuando estamos en un equipo de trabajo, porque somos muy rígidos, ¿no? Entonces, no es que no, me cuesta trabajo lo que tú me estás diciendo, por más que me lo expliques, o sea, no lo entiendo, ¿no? Entonces, el que tengas esa apertura intelectual, esa apertura cognitiva, pues también es importante. Y el último elemento que considero también es importante tiene que ver con las habilidades blandas. Eh, Mucho se ha hablado de que incluso, no sé, los que son psicólogos, había un test que se llamaba test de Binet, en el que predecía si ibas a tener cierto éxito académico, ¿no? Si tenías cierto puntaje en ese test, entonces te decía, no, o sea, tú vas a llegar lejos, ¿no? Vas muy bien, pero hay otras habilidades que no necesariamente tienen que ver con las disciplinas, pero que igualmente te sirven. Y estas habilidades blandas tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad que tú tienes de eh, crecimiento emocional, de eh, autoconocimiento también, autogestión emocional, pero también tiene que ver con la escucha activa, tiene que ver también con los procesos de facilitación, por ejemplo, que ahora se están dando con los estudiantes. Eh, Esto también se relaciona, por ejemplo, con el cómo en este periodo hay muchos docentes que hablábamos de la sobrecarga, pero pensamos que, por ejemplo, la lógica del aprendizaje a la mejor digital es el mismo que el aprendizaje presencial y son lógicas diferentes, ¿no? Entonces, una habilidad también como Neumann es que tengas esa capacidad de adaptarte a diferentes entornos. Tú no puedes dar una clase magistral aquí porque se van a dormir, ¿no? Si nada más tengo a lo mejor media hora, pues tienes que tratar a lo mejor de hacer preguntas, de trabajar a lo mejor ciertos cuestionamientos con tus estudiantes y tener esa habilidad, digamos, habilidad pedagógica digital para adaptarte a un entorno. Entonces, esa es otra característica de los docentes NOMAD, que te adaptes a los entornos y que no quieras imponer la lógica de un entorno en otro, ¿no? Entonces, por eso hablamos de flexibilidad cognitiva. Y la otra pregunta hablaba de los entornos de conocimiento, que Fer, ¿no? Preguntaba Ajá. A ver, del entorno de cómo generar conocimiento. Ajá. un propio entorno de conocimiento? Ujú.
Bueno, el entorno de conocimiento tiene que ver también con los entornos de aprendizaje. Entonces, un entorno de conocimiento se puede generar de manera individual y de manera colectiva. Entonces, el entorno tiene que ver con elementos que no necesariamente son visibles. Hay elementos invisibles que van conformando un entorno. Por ejemplo, un entorno de aprendizaje es a donde existe, por ejemplo, la curiosidad, donde hay apertura, donde hay experimentación. Supongamos un niño, ¿no? Un niño puede tener un entorno de aprendizaje en su casa, porque supongamos que ahorita yo tengo un problema y se me fue el audio, ¿no? Entonces, yo puedo proporcionarle a mi hijo un entorno de aprendizaje con problemas. Entonces, los entornos de conocimiento y también de aprendizaje se generan con la resolución de problemas, con la resolución de retos, ¿no? Personales, cognitivos. Es como cuando dices, híjole, no puedo ver Netflix, ¿cómo le hago? Entonces, incluso en ese momento tú tienes un entorno de aprendizaje, pero el entorno de aprendizaje también tiene que ver contigo mismo, ¿no? Si realmente quieres aprender. Eso es algo muy importante y nos pasa con nuestros estudiantes. Podremos hacer miles de estrategias, miles de cosas, pero si él no quiere aprender, pues va a ser muy difícil que se genere un entorno de aprendizaje, porque el entorno de aprendizaje o el entorno de conocimiento no lo genera el maestro, ni siquiera lo genera el mismo estudiante, ¿no? Es una serie de elementos que tiene que ver precisamente con el que tengamos la confianza en nuestros estudiantes, que les demos tareas realmente que sean un reto, ¿no? Que no sean solamente un conocimiento superficial, ¿no? Sino que realmente el estudiante tenga cierta profundidad en ese conocimiento, entonces ahí ya estás construyendo un entorno, ¿no? Un entorno de conocimiento y que tiene que ver con eso, con el aprender también a desaprender. Sí, mira, nos comenta Leticia, bueno, lo que podemos hacer es formar comunidades de conocimiento, unirnos para que nuestra labor docente de verdad funcione. Y la verdad que sí, porque muchas veces tenemos especialistas en diferentes áreas y si eso se vinculara, se compartiera, creo que las comunidades serían mucho más ricas favoreciendo a los alumnos, ¿no? Dentro de los consejos técnicos casi siempre se queda en el discurso, afortunadamente siempre hay algún equipo pequeño que de verdad ejecuta, lleva a cabo lo planeado y lo planteado, y eso repercute positivamente en el aprendizaje de nuestros alumnos. Pues sí, creo que cada una de las experiencias que se van dando en los diferentes niveles, hoy las normales tienen grandes retos, así como todos los niveles, no ha avanzado como se quisiera, incluso las normales que nada más están ya con los planes recientes, tienen ya sus retos, incluso de análisis, de evaluación del mismo programa, qué tanto se ha servido, que no, que también otro detalle creo que es, en este caso específico de la escuela normal, que como el docente de la normal está en el contexto de la normal y no en educación básica para el espacio donde está formando a los normalistas, de repente están divorciados y no han visto que cierto programa no encaja totalmente, no sabe cómo llevar un consejo técnico, qué se construye en tal, de verdad cómo están fluyendo las cosas en esta dinámica de la educación básica, en el preescolar, en primaria, en secundaria, lejos del plan. Creo que nos falta nutrirnos de estos espacios en donde queremos, para donde queremos egresar a nuestros estudiantes, porque esta riqueza les daría mucho más, el que cada uno de nosotros que estamos ahí pudiera empaparlos un poquito de más espacios. Cuando hablaban también de las habilidades blandas, yo le decía a algunos de mis alumnos, justo en estos procesos ya, cuando nos encontrábamos en espacios virtuales, les decía yo, tengo la necesidad de llevarlos con alguien que los enseñe o que nos dé tips para hablar en público, chicos. Es algo que no lo he visto, yo no lo cursé en la normal, no lo veo en los programas, sin embargo me parece prioritario que el docente sepa expresarse en público,
sepa decir algunos discursos, y nos metimos a algún curso y sí lo reflejaban ellos mismos les decían a quien nos hizo favor de estar en esta charla, es que son cosas que jamás nos enseñan y nosotros nos ponemos nerviosos hasta cuando vas al salón, como cuando te vas a presentar con el docente titular y mucho más cuando me plantean la idea de que va a llegar un padre de familia y va a hablar conmigo, pues todavía más, ¿no? Y les decía yo, es que ustedes tienen el conocimiento, lo saben, sin embargo, sí, yo sé que la normal no está dando estos elementos quizá para hablar en público, para poder generar un buen discurso, una buena charla, cómo le podemos hacer, ¿no? En estas habilidades que a veces aquellos que llegan a tener esta habilidad van destacando porque son aquellos que les tocará generar el discurso para la generación y ello. Son habilidades que van a utilizar y que hoy no están en un marco de la formación del docente, sin embargo van a ser útiles para su desarrollo profesional, ¿no? Incluso hasta los que son líderes dentro de las mismas organizaciones, sindicatos, lo que sea, creo que pues, son parte de las habilidades que debieran estar ahí. Yo recuerdo a algún amigo que le decía yo, vas a seguir en esto y en esta parte política de la educación, pues, ¿por qué no capacitarte en estas áreas? Yo sé que jamás nos lo dan, pero son, muchas veces son llaves, hasta eso, ¿no? Hasta eso pueden ser llaves en diferentes espacios que nos van generando la oportunidad de colarnos por ahí a partir de estas nuevas herramientas. Ven, te comento, Fer nos comentó cómo se podría enlazar ciudadanía digital con los Knowman, y Leticia, los nómadas del conocimiento, ay, se me mueve el comentario, los nómadas del conocimiento siempre están innovando, propiciando entornos de aprendizaje, son esos pequeños equipos de maestros que mencioné. Yo sí creo que el docente es muy importante en generar un entorno de aprendizaje. También nos está comentando, la gamificación aplicada en el aula motiva mucho a los educandos en involucrarse en sus aprendizajes porque se genera un entorno de aprendizaje diferente, retador y rico, contra una aula tradicionalista, es posible innovar nuestro entorno de aprendizaje. Yo creo que son compañeros docentes también que están en esta línea. Sí. Y están. Bueno, la primera que comentabas tú, creo que precisamente esta a la mejor desfase que se tienen a veces en las escuelas normales con lo que realmente se necesita en las escuelas, tiene que ver también con algo que yo me acuerdo hace todavía cuando yo era estudiante en la preparatoria, que también estudié en una preparatoria anexa a una normal, tenían una asignatura que se llamaba laboratorio de docencia. Entonces creo que realmente tenemos que hacer realidad un laboratorio, pero de innovación. Yo le llamaría un laboratorio de innovación pedagógico digital, que creo que eso requeriríamos en las escuelas normales, sobre todo porque digamos que la tendencia es, en cuanto a la escuela, es que se transforme, no solamente por esta cuestión sanitaria, sino por otras cuestiones que también en el futuro se van a presentar. Se habla ya más de una escuela de puertas abiertas, que no sea, más bien una escuela inclusiva, que sea más bien como que no sea un recinto donde estás de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, sino que sea un espacio donde realmente vas a aprender, pero de manera más personalizada. Porque si tú piensas que lo que tú estás a lo mejor trabajando con tus estudiantes les va a servir a todos, pues la verdad es que no es cierto, ¿no? Siempre tiene que haber ciertos entornos personalizados, entonces hay esta propuesta de que la escuela sea más bien un espacio de puertas abiertas, donde incluso se le dé cabida a personas de otras edades, ya a lo mejor jubiladas, o personas que incluso tienen que ver con la comunidad. Una innovación que a mí me parece muy importante de las normales ha sido las escuelas rurales. En las escuelas rurales, a mí me siguen pareciendo innovadoras porque creo que fue uno de los pocos periodos del normalismo donde realmente se vinculaba la escuela a la vida y a lo que realmente necesitabas. Entonces había como que un vínculo muy fuerte con la comunidad. Ahorita yo las sigo considerando innovadoras porque, por ejemplo, en las escuelas rurales trabajaban autosuficiencia alimentaria, les enseñaban apicultura, les enseñaban cuidado de animales,
el cultivo de hortalizas. Entonces, si tú ves ahorita, por ejemplo, las nuevas necesidades y los nuevos contextos que tenemos, no solamente como docentes, sino como personas, esos son los tipos de conocimientos que se van a requerir por las cuestiones que comentábamos en un inicio, de que, bueno, va a haber crisis alimentarias, crisis de agua, y que, bueno, vas a tener que tener esas competencias para la vida que realmente te sirvan, ¿no? No solamente las que ya se han desarrollado, digamos, de manera tradicional, ¿no? La otra pregunta que hablaba sobre la ciudadanía digital y cómo se vinculaba con los normas, la ciudadanía digital tiene que ver con una mayor conciencia como personas, como ciudadanos, como profesionistas, de lo que realmente representan pues la tecnología, las redes sociales, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la habilidad que también tienen los NOMAS, esa curación de contenidos, esa habilidad para filtrar, ¿no? Esa habilidad para que de alguna forma, y esto se va a acentuar, el vínculo con los ambientes digitales todavía van a tener mayor protagonismo. En los últimos 20 años, claro, habíamos investigado y habíamos analizado los escenarios digitales, pero ahorita van a tener mayor predominancia. Entonces es cuando también se requiere esa ciudadanía digital, que también nos habla de que tengamos una postura crítica, una postura analítica frente a las redes, no solamente redes sociales, incluso las redes académicas. Por ejemplo, cuando buscamos una información, tú tienes que tener esa capacidad de no solamente ser un receptor de esos ambientes digitales, sino que realmente tú puedas tener un juicio y tú puedas tener cierta intervención incluso para que esos mismos medios digitales pues de alguna forma sean más críticos, que sean más verídicos, ¿no? Que realmente nos apoyen. Ahorita me estaba acordando creo que también Fer lo habías revisado, el último libro de Cobo, que habla precisamente de cómo tenemos que ser más críticos y más conscientes de lo que representa el mundo digital. Es cierto que representa muchos beneficios, pero también representa algunos peligros. Entonces, incluso en el mes de septiembre, el año pasado, en el mes de septiembre, vino Moravec a trabajar un programa con la SEP, precisamente de ciudadanía digital. Él trabajó con niños y con padres de familia. Entonces, lo que estuvieron experimentando y trabajando hablaba mucho sobre pues, ese uso consciente de las redes y el que desarrolles realmente ese pensamiento divergente, ese pensamiento crítico frente a todo este tipo de innovaciones y de espacios digitales. Y lo que comentaba una de las maestras, de hecho, efectivamente, el juego es un elemento disruptivo, porque por lo general en la escuela, bueno, sí, por tradición, hay los maestros, ¿no? A lo mejor diseñan juegos y diseñan actividades, pero a final de cuentas es un elemento disruptivo, entonces creo que el juego y sobre todo no solamente como una actividad lúdica, sino como una actividad que busca cubrir ciertos retos también, ya sean académicos, cognitivos o emocionales, pues también es una buena, digamos, una buena combinación. Y la Muy buena otra, combinación. creo que, ajá, Sí, sí, mira, nos está comentando algo con lo que concuerdo totalmente con Ileana Cruz, que dice, los nómadas del conocimiento crean comunidades también con y entre estudiantes. Creo que ujú, al final, y eso querríamos, ¿no? Eso creo que es a lo que aspiramos, que cada vez más, porque de repente ellos tienen la información, ellos tienen de primera mano y todavía las habilidades todavía más desarrolladas en diferentes aspectos, pues ¿qué más quisiéramos que estas comunidades se generaran entre ellos? Hay, por supuesto, ya diferentes comunidades. Por eso tantas innovaciones en tantos espacios también de estudiantes, de gente joven que está creando. Y Leticia nos dice totalmente de acuerdo, hasta incluir a padres de familia, también sería lo ideal, incluirlos en estas
comunidades Snowman, ¿no? Que pudieran generar más conocimiento a partir de aportar. Porque otra cosa que rescato, Gaby, que decías, e incluso me decías desde los comentarios, los títulos creo que ya no están tanto. Los que estamos en este medio sabemos que son importantes por el papel que te Sí, genera, pero incluso ajá. lo decía yo en algún espacio, ya esto parece un consultorio, porque todo el mundo es doctor por aquí, por allá, y ya, pero de verdad, ¿cómo lo ven nuestros alumnos en el aula? ¿Qué estamos generando desde estas micro, ¿no? De estos micro innovaciones, como bien lo mencionabas, porque la verdad es que hay docentes que están generando procesos, quizá no se sistematiza, que es parte de lo que pudiera ser el reto, sistematizar estas microinnovaciones que se van dando en cada curso, en cada semestre, en cada ciclo escolar, en cualquiera de las aulas, porque pues quién más que los docentes que están ahí en el espacio con los niños de diferentes edades, que son los que ponen en marcha diferentes aspectos. Que otra cosita de lo que a los docentes de repente nos pasa, bueno, no a todos, quizá nada más a los que yo conozco, esa que Em, el exponernos a la crítica. Es que no funcionó, ya ves, no iba a funcionar, o sea, era lógico porque así no se hacen las cosas, ¿no? Y va a ser parte de quedarnos en la incertidumbre. Si queremos responder a la incertidumbre, al final lo vamos a tener que probar. Ya escuchamos, eh, salir de este espacio de que solo en un espacio específico se da el aprendizaje, de que solo de una forma, de que solo bajo estos contenidos, de que solo, porque también el crear y el proponer, pues te lleva del espacio de no funciona el programa y lo que proponen a no funcionó lo que yo propuse, que también se vale, digo, también se vale lo diseñé desde este espacio y hoy no funcionó, pero te estás atreviendo a generar otras cosas y estás brindando mucho más elementos. Y me regreso a esto que decías, al final el camino va a ser lo que puede dar mucho más aprendizaje, porque van a aprender de los contextos no formales, de los diferentes espacios, de lo que implicaron, del proceso nuevo, y eso los puede llevar a generar resultados distintos. Quizá no los que estabas buscando, pero quizá también estos resultados distintos pueden dar más aprendizaje y aportarle a estos perfiles, ¿no, Gaby? Exactamente, y eso, por ejemplo, también que comentas, tiene mucho que ver, bueno, lo inicial de los títulos. También hay una tendencia a diferentes credenciales alternativas. Entonces, precisamente como en el mundo escolarizado hay competencias como las de las habilidades de los NOMAS que no se desarrollan de manera formal, eh, se están generando estas credenciales alternativas que de alguna forma nos sirven también precisamente para resolver cuestiones que son problemas y que dices, ¿dónde lo aprendo, no? Hay cosas que no hay a lo mejor un espacio formal donde yo lo pueda aprender, que de hecho lo hay porque lo aprendes, pero digamos que no está valorado o no está reconocido, ¿no? A lo mejor por un documento. Entonces, no sé si han visto últimamente que la UNAM ha promovido muchos cursos, ¿no? Ujú. Que en algunos, a lo mejor momentos, no se escucharía, ¿no? Por ejemplo, que hablan incluso de cosas que no son tan académicas, ¿no? Cosas que tú puedes aprender. Y eso está muy vinculado con esas credenciales alternativas que también se van a requerir. Y bueno, y la otra cuestión también que te quería comentar es que una de las habilidades precisamente de los nomads es el perder el miedo al fracaso. Entonces, por lo general, cuando tú te desenvuelves en tu trabajo, hay personas que dicen, híjoles, es que ya cometí un error, ¿no? Ya cometí otro. Si alguien comete un error o si alguien a lo mejor tuvo algún fracaso, entre comillas, es porque se está moviendo, es porque está haciendo algo. Las personas por lo general que están inmóviles y que esperan a que todo les llegue y que todo se resuelva, pues nunca van a tener errores o difícilmente los van a tener, pero no los van a tener porque no están intentando nada nuevo. Claro. Entonces, eso también está muy vinculado con la innovación. Es como cuando estás, por ejemplo, en una reunión, ¿no? Tienes un equipo de investigación, te costó mucho trabajo ponerte de acuerdo en una idea, pero después tienes ese exceso de confianza de que a lo mejor sigues una misma línea y que si a lo mejor, si tal vez haces algo que
merece a lo mejor cierta crítica, como tú decías hace rato, dices, no, es que es mi amigo, ¿cómo lo voy a criticar? O sea, es mi amigo, no, no, o sea, estás bien, no te preocupes, estás bien. Entonces, también una característica de los docentes nómades que no tengan miedo al fracaso, pero también, pues, que no tengas miedo a innovar. Generalmente las personas que innovan tienen problemas, ¿eh? Cuando Sí. en un trabajo, a lo mejor estás teniendo ciertos problemas porque te dicen, o sea, no, ¿por qué estás haciendo eso? Digo, no, a mí no me ha pasado, pero sí he leído algunos casos, ¿no? Que dicen, no, es que, ¿cómo estás en tu trabajo? No, es que, ¿qué crees? Que, pues, no estoy tan bien, es que creo que mis compañeros me dicen, o sea, ya, quédate quieto, ya, no, o sea, no, no estés, haciendo cosas porque aquí estamos bien, o sea, no tienes por qué estar haciendo cosas diferentes porque siempre hemos hecho las cosas de la misma manera, entonces no le muevas, o sea, estamos bien, ¿no? Y eso también tiene que ver con innovar. Si estás siendo disruptivo y estás incomodando, a lo mejor, es porque estás innovando. Y no tiene nada que ver, a lo mejor no estoy hablando de específicamente de jefes o de colaboradores o de compañeros. Eso es algo muy normal, ¿no? En cualquier cultura de cambio e innovación, que pues haya cierta, digamos, cierta incomodidad, ¿no? Y finalmente lo que quería señalar es eh, esta idea que comentan las colegas de que trabajemos estas comunidades de aprendizaje y comunidades de conocimiento o comunidades de práctica con diferentes actores como estudiantes, como padres de familia o incluso algún otro interesado en la educación. A veces hay esa ruptura generacional porque pensamos que los jóvenes son los que tienen, por ejemplo, mayor predisposición a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, o a innovar. Entonces decimos, no, es que no, este maestro tiene 50 años, o sea, no, no, no creo que innove. Yo creo que no, porque es tradición. Entonces, no, la verdad es que tampoco. Esto también tiene que ver con los nomads, porque un nomad puede tener 80 años, un nomad no necesariamente tiene 20 años, ¿no? Y también es por esa falsa idea de los nativos digitales, que Prensky, de hecho, y que tampoco se comprobó, de hecho, científicamente sus estudios no tienen tampoco mucha validez, y él decía que los jóvenes venían con un chip integrado y que eran nativos digitales porque tenían esa capacidad prácticamente innata para convivir con la innovación, con el cambio y con la tecnología. Y no es cierto, ¿no? Y no es verdad. De hecho, la habilidad que sí tienen muchos jóvenes es esa capacidad de manejar mucha información. Pero como iniciamos esta charla, una cosa es innovación y otra cosa es conocimiento. Y precisamente para eso también necesitamos a los maestros, porque los maestros, y bueno, en general sean nomads o no, generan conocimiento y trabajan con conocimiento más que con información. Entonces esa es la diferencia. Y creo que esos encuentros generacionales son los que de alguna forma innovan. Hay un término que a mí me gusta mucho que se llama estructuras pedagógicas caórdicas o estructuras de aprendizaje caórdicas, que es una palabra compuesta que viene de caos y de orden. Necesitas orden como docente y como NOMA, porque tienes que tener de alguna forma una línea, un camino, a lo mejor un proyecto que seguir, pero necesitas caos. Y el caos es la innovación, el caos es hacer cosas diferentes, es intentar, aunque te equivoques, es a lo mejor que te digan, oye, estás mal, ¿cómo vas a hacer un proyecto con videojuegos y matemáticas, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, sí lo puedo hacer porque tiene que haber cierto caos, ¿no? Tiene que haber cierto desorden. Entonces, cuando tú conjuntas el caos y el orden, pero de alguna forma le das cierto equilibrio, es cuando hay creación. Si solamente estás apegado al orden, es que yo mi programa de estudio, es que yo lo que aprendí, es que yo ya tengo 50 años, o sea, ¿cómo crees que voy a aprender otras cosas? O sea, no, para mí ya pasó, o sea, yo ya dejé de aprender, entonces eso también de alguna forma nos para, ¿no? Nos detiene. Entonces, aunque yo tenga 40, 50, 80 años, puedo ser un no más, si tengo esa apertura a seguir aprendiendo, ¿no? Y sí, y tiene razón las maestras, precisamente ahí se da la ubicuidad.
Ese tipo de propuestas que manejan es trabajar en cualquier momento, con cualquier persona y en cualquier espacio. De hecho, en el libro este que les comento, que trabajé un capítulo que habla sobre los perfiles profesionales docentes, yo hablaba de que los espacios de aprendizaje de nosotros como docentes no necesariamente son las salas de trabajo. Nosotros, incluso, bueno, cuando estábamos en la escuela, eh, nosotros aprendemos, experimentamos, confrontamos ideas, incluso en la cafetería, en los pasillos, en muchos espacios. Entonces, Ujú. nosotros, los docentes, siempre hemos sido ubicuos. Nosotros no nos circunscribimos a un espacio para aprender. No sé si les ha pasado también que hasta cuando comemos y que dicen, no, estoy súper cansado, vamos a tomar un café. Siempre acabas hablando de trabajo porque siempre tienes esa, o sea, tu aprendizaje y tu idea por crecer y por aportar no se acaba cuando sales del salón. Es más, hasta en tu casa, ¿no? Es cuando te dicen, ya, o sea, ya saliste de trabajar, ya deja de leer, ¿no? Y dices, pues no, porque yo tengo que seguir leyendo, ¿no? O sea, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir siendo un aprendiz, ¿no? Aprendiz de este siglo, como se llama el programa. Entonces, pues creo que sí que esto de los perfiles Nomad, de hecho, están en construcción, aunque John Moravec lo trabajó en el 2008, es algo que está construyendo. Y eso también se vincula con la pregunta de cómo yo llegué a este concepto. Y precisamente yo estaba trabajando un proyecto de investigación y yo quería de alguna forma eh, reimaginarme cómo podrían ser los perfiles docentes de aquí a 20 años, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros irnos preparando precisamente para todos esos cambios vertiginosos que vienen? ¿Cómo? Entonces me encontré precisamente con esta categoría, ¿no? Entonces me pareció interesante porque es una categoría abierta, es una categoría que no está cerrada, una categoría flexible y que sigue en construcción, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me pareció interesante y sobre todo porque no había encontrado ningún trabajo que hablara sobre los docentes nómadas. Y de hecho, hoy acabo de terminar un libro precisamente que habla de explorar rutas de formación desde diferentes perfiles. Nada más que en este libro no solamente yo estoy contemplando los perfiles nómadas, estoy también considerando, por ejemplo, el perfil artesanal, que nosotros como docentes también tenemos claro, tenemos un nivel de profesionalidad alto, pero nuestro trabajo se vincula también con la creación, con el arte, e incluso tiene que ver con los tiempos. Cuando tú diseñas una obra de arte, no dices, híjoles, me dijeron que en una hora lo voy a acabar, a lo mejor, no sé, esta obra de arte, esta cerámica o este cuadro en una hora. No, cuando tú creas arte, a veces el tiempo se te va, ¿no? Por ejemplo, los pintores, hay días, se instalan, ¿no? Día y noche hasta que acaban un cuadro. Entonces, nosotros como docentes, de hecho, también somos en cierta forma artesanos, porque trabajamos con la experiencia y nosotros lo que buscamos también, y bueno, esa categoría que exploro, tiene que ver con el que en realidad nosotros no formamos a nadie. Las personas se forman con diferentes elementos, pero también tenemos esa capacidad nosotros de seguir aprendiendo, ¿no? De formar, de ayudar a formar aprendices permanentes, que también tiene que ver con estos perfiles NOMA. Y bueno, otras dos categorías así nada más rápidamente que tienen que ver también con el ser docentes divergentes, ¿no? La divergencia tiene que ver con el que de alguna forma vea siempre el otro lado, que pongas en juego tu imaginación y tu creatividad para trabajar la docencia y también el docente reflexivo, ¿no? Porque creo que todo este tipo de cuestiones y bueno, las habilidades NOMA también tienen que ver con la reflexión. La reflexión es cuando tú te das cuenta de algo que haces, cómo lo puedes mejorar. Incluso se puede dar antes de tu práctica,
durante tu práctica y después de tu práctica. Cuando haces esos ejercicios retrospectivos y prospectivos de lo que haces, pues estás reflexionando, ¿no? Entonces, pues son esos elementos y por eso fue que me acerqué a esta categoría porque me pareció interesante y sobre todo aplicarlo a la docencia, ¿no? Que creo que también nos hace falta refrescarnos y nos hace falta de Mucho. alguna forma pues seguir repensando, ¿no? Nuestro papel y también en el cómo estamos cómo estamos ayudando a formar a nuestros estudiantes. Así es, Gaby, ¿no? Y creo que lo agradeceremos porque, como decía con la invitada en la mañana, nunca sabemos si nos vamos a topar con los docentes que tú estás formando hoy desde la Claro. escuela normal y con un pensamiento distinto, aperturarles los espacios, darles más herramientas para este camino. Digo, al final cada uno tomará la decisión de ir o no ir. Y voy a dar salida de algunos comentarios que están por aquí y ya después retomo algunas cuestiones de lo que nos comentabas, Gaby, para ir cerrando el programa. Bueno, Leti Alemán nos comentaba en dos comentarios diferentes que, bueno, esto que decía yo de lo que parece fracaso, pues de repente no, y no, ella lo toma como que, bueno, se ve lo que funcionó y lo que no funcionó, precisamente para hacerlo mejor y avanzar con lo que sigue. También nos comentan los docentes que tienen miedo de salir de su zona de confort e innovar, su práctica es porque tienen muchas creencias del caos, pero el generar el caos es una oportunidad para la innovación. Fer antes nos había comentado con el término de entropía pedagógica, específicamente, Ajá, de esto que nombrabas, Gaby. Y bueno, John ajá. Moravec justamente nos puso una carita, yo creo que nos estaba viendo en el en vivo o coincidió con nosotros, que lo había citado hace un ratito, y Fer ya les compartió hace ratito. El profesor artesano de Jorge Larosa y nos pone ahí una liga para que usted, si tiene interés, pueda llegar a esos temas que nos está comentando. Miguel nos comenta, los docentes no solo son muy importantes, sino fundamentales para generar un entorno de aprendizaje, siendo sí o sí profesionales comprometidos en el ganar-ganar para los estudiantes. Estamos comprometidos sumamente para generar estos nuevos aprendizajes, ¿no? Bien lo dicen los docentes en cualquier lugar. Yo no sé si no te ha pasado, Gaby, que de repente ves cualquier otra actividad y dices, esto lo voy a adaptar y lo voy a plantear Sí, en el aula. Estando en donde ajá. estés, inimaginable y cierta situación surge y lo conviertes, lo adaptas, vas generando para presentarlo. Creo que siempre en esta idea. Yo te comparto una experiencia que recientemente tuve, justamente con este programa de neurociencias para la adolescencia, que está en los programas de la Sí, normal, sí, 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 sí lo vi. 2018, Ajá, que no me gustó mucho, adaptando y sacando ahí qué es lo que podía darle a los chicos. En alguna ocasión, justo mi hijo me decía, ¿has visto Estilo Libre? Que son batallas de chicos que hablan, ¿no? Que no he visto Estilo Libre. Y ya empezamos a ver los videos de YouTube donde las personas tienen batallas hablándose, ¿no? A partir ujú, de los planteamientos que hacen. Y una vez me dijo, ay, ¿qué crees que encontré? Encontré que en una analizan el cerebro de un chico que hace estilo libre. Y dije, ah, caray, sí, dice, sí, analizan cuáles son las funciones que desarrolla en esto del estilo libre en estas batallas, porque el chico debe tener habilidad verbal, aparte de integrar todos los conocimientos, poder dar respuesta. Bueno, me llevé el video de ahí para instalarlo con funciones ejecutivas y que los chicos pudieran precisamente analizar este video, que además a ellos les pareció muy innovador porque les estaba yo hablando de rap, ¿no? Y dije, ¿cómo lo vamos a analizar? claro. Sí, ustedes vean el video y vamos a trabajar funciones ejecutivas del cerebro específicamente con este video del rap. Entonces creo que nos lo encontramos en todos lados, lo vamos adaptando en lugares impensables para ir generando un poquito más de estos procesos a dar en el aula, ¿no? Pero atrevernos, al final sí, el caos nos espanta, yo creo que a muchos nos espanta porque hay cosas y maneras en las que fuimos formados y hoy atreverte no parecía tan fácil, pero creo que hoy ni siquiera es opción quedarte quieto como nos decías hace rato. ¿Cómo nos quedamos quietos ante todo esto que se está moviendo? Incluso a preparar a las generaciones que hoy no sabemos exactamente en qué profesiones van a estar, en qué habilidades técnicas van a tener que desarrollar, cómo le hacemos para dar frente a esa realidad que viene
a darnos en la cara, que ya nos dio la primera, la primera vuelta a partir de Sí, este contexto de pandemia. y todavía no salimos, todavía sentimos Sí, el golpe. nos falta mucho, ¿no? Ahorita hay mucho material que analizar y además vamos a entrar al nuevo ciclo, muy seguramente en el mismo contexto en el que terminamos el anterior, y entonces vienen los retos. Sí. Una cosa fue lo que hicimos en el momento y otra cosa lo que ya tenemos que proponer en estos momentos que ya tuvimos una nueva experiencia. Mira, John Moravec nos estaba comentando una pequeña pregunta. ¿Cómo crees que la crisis de COVID impacta a los Snowman y sus futuros? Este, sí, esa es la pregunta, porque ya después nos puso, llegó muy tarde. Entonces, Yo creo, ajá, sí, Gaby, dinos yo, de justamente esta pregunta. yo creo que los Nomad precisamente están preparados para cualquier cuestión emergente, para cualquier cuestión que se genere a lo mejor con cierta incertidumbre, porque a lo mejor los profesionistas de alguna forma tradicionales tienen ciertas estructuras de pensamiento muy a lo mejor rígidas. Entonces la diferencia, por ejemplo, con un Nomad es que tiene una estructura más flexible, no solamente para concebir a lo mejor algún proceso o algún concepto. Su flexibilidad también es operativa. Entonces, creo que un nomad ante estos escenarios de confinamiento y del COVID-19 lo tomaría como una oportunidad para aprender. Creo que ese sería el primer elemento, ¿no? Una oportunidad para aprender, pero también lo tomaría como una excelente oportunidad para innovar, porque creo que este detenimiento, a final de cuentas, el COVID nos hizo detenernos. Entonces, cuando tú te detienes, es como cuando vas manejando, cuando tú vas manejando a 100, pues a veces no te percatas de muchas cuestiones, pero cuando llega el semáforo rojo tienes oportunidad de pensar. Cuando, bueno, yo no sé manejar, pero los que manejan, cuando está el semáforo en rojo, a lo mejor tienes la oportunidad de decir, ay, ¿qué es lo que no ha hecho? Ahorita que llegue a mi casa, o sea, empiezas a pensar y empiezas a reflexionar. Entonces, creo que un Otmar lo que haría es, a ver, tengo un periodo en el que tengo que estar estático, en el que tengo que estar a lo mejor no, a lo mejor inmiscuido en mis actividades normales, pues lo aprovecho, ¿no? Entonces creo que un nomad aprovecharía este tiempo para innovar, para adelantarse. Creo que también un nomad se adelanta. Entonces, si yo soy un nomad, yo me adelantaría. Entonces yo haría así como que una visión retrospectiva y una visión prospectiva y yo diría, a ver, ¿cuál es el escenario que está en este momento y cuál es el escenario que se puede generar? Ah, bueno, pues entonces es una excelente oportunidad primero para repensar la escuela, para repensar la función de la escuela, para repensar los aprendizajes expandidos, ¿no? Creo que algo que comentábamos en un inicio es que es importante que nosotros como docentes aprovechemos esta oportunidad para integrar conocimientos informales, no formales, conocimientos digitales, conocimientos tácitos, ¿no? Todos estos tipos de conocimientos, entonces creo que eso haría un nomad. Un nomad sería reactivo, ¿no? Un nomad estaría adaptándose, porque de hecho una habilidad también de los nómadas es adaptarse al entorno. Entonces te tendrías que adaptar, pero no de manera pasiva. Un nómada lo haría de manera activa, propositiva y transformadora. Entonces, creo que ese es, por eso a mí me llamó tanto la atención estos perfiles nómadas, porque los contenidos pasan, los conocimientos son efímeros, pero las habilidades que tú tengas como Nomad te van a permitir precisamente gestionar esa incertidumbre, gestionar esas crisis y volverlas a tu favor. Entonces, creo que hay cuestiones sí que negativas y que nos pueden dar miedo, pero esa es la diferencia, como comentábamos en un inicio. Queremos ser docentes y queremos ser nomads que van con una utopía o con una distopía, ¿no? Cuando hay una crisis, me paralizo o avanzo. Entonces creo que la respuesta es mejor avanzo. Así es, así es. Ya dependerá de nosotros. Creo que de aquí saldremos cada uno con un discurso diferente. Habrá quien diga, no, pues yo ni tuve que capacitarme ni nada. Sí, pero ¿qué tanto estás como para hoy darle la cara a este nuevo momento que se va a vivir
social y en la educación, ¿no? Porque ahí está una decisión profesional y personal, el moverte o no moverte, como bien lo planteas, Gaby, en este tema, fundamental. Y también algo que iba a rescatar hace un ratito, fíjate que decías de esto, en donde se decía que los chicos iban a estar muy adaptados al cambio, que ya era una generación que estaba apta como para dar respuesta, ¿no? Pero también Ujú, hemos visto que hay muchos chicos que no son aptos para este proceso de frustración, algo que marcábamos en los perfiles Neumann. O sea, vas a tener que estar en la posibilidad de enfrentarte al fracaso, al caos, a la frustración, a que no salga a la primera. Y hay habilidades que hemos visto que no están tan desarrolladas entre estas habilidades emocionales de los chicos. Y que bueno, ¿cómo alimentamos esa área? ¿Por qué no lo vamos a alimentar nada más del conocimiento o de la información, así sea en la mejor escuela, si hoy no lo estamos preparando para el cambio, para que las cosas no sucedan como estaban supuestamente planeadas, para que se ujú. enfrente a la frustración, para que colabore con el otro? Entonces no hace tanta coherencia, ¿no? No estaban tan preparados quizá y también nosotros no estábamos, no sabíamos si íbamos a poder dar respuesta, pero creo que poco a poco se ha ido dando respuesta a la misma. La maestra Lourdes en la mañana, bueno, por la tarde lo decía. Al final Ujú. se está haciendo escuela a partir de padres de familia, de docentes, más que del sistema, ¿no? El sistema da un planteamiento, pero se hizo escuela en diferentes espacios a partir de los docentes y de los padres de familia en el caso de las generaciones más pequeñas. Importante tomarlo por ahí. Te voy a dar salida a estos comentarios, Gaby, que tengo para que no se me Claro. vayan a pasar. Me dice Lupita, excelente presentación, felicitaciones a ambas. Gracias, Lupita Domínguez. Lupita, me encanta cómo la doctora Gaby abordó el tema. Y Alma, siempre es genial. Gracias, Lupita, de verdad, muchas gracias. Es que Y son nuestras primas, son nuestras amigas. son las porras que pedimos para Sí. el programa. John Moravec dice, de acuerdo, una oportunidad excelente para innovar. Leticia Alemán, gracias por esta charla. Maestra Alma, maestra Gaby, finalmente este es un ejemplo de cómo funcionaría una comunidad de conocimiento. Es lo que queremos hacer comunidad y por eso siempre es la invitación, que usted haga comunidad con nosotros y vayamos generando qué es lo que nos falta, qué es lo que podemos tener y en qué podemos apoyarnos. Adaptación e innovación son habilidades encaminadas al éxito, nos dice Lupita. Elisa, reto, oportunidad, transformación, investigación, inserción, etcétera. Lo único no válido es la pasividad y falta de profesionalidad. Silvia Villalba dice, siempre es muy interesante la perspectiva de la doctora Gaby, basada en su experiencia como maestra de una escuela normal y en los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales. Así es, entonces tenemos por aquí estos Sí, comentarios, sí, Gaby. sí son amigas. Creo que algo que de los comentarios que tiene mucho que ver también con la docencia es el que nosotros como docentes NOMAS tengamos esa capacidad y esa habilidad de diseñar experiencias innovadoras, experiencias disruptivas, porque en realidad nosotros lo que hacemos es eso, somos diseñadores de experiencias. Entonces, no solamente desarrollamos contenidos, ¿no? Nosotros diseñamos esas experiencias, diseñamos esos entornos de aprendizaje y creo que una oportunidad también que tenemos en este momento, como comentaba John Moravec hace unos minutos, tiene que ver con el que como docentes tengamos esa oportunidad o esa iniciativa de remixar aprendizajes. Eh, ya estamos de acuerdo en que los aprendizajes se pueden desarrollar en diferentes ámbitos, con cualquier persona y en cualquier momento. Pero ¿cómo le haces tú como docente precisamente para aplicarlo a tu práctica? ¿Cómo le haces para aplicarlo con tus estudiantes? Entonces, creo que una propuesta muy interesante es remixar esos aprendizajes. Remixar quiere decir, de alguna forma, volver a vincular todos los conocimientos que estaban desfragmentados. Ese ejemplo que hablábamos de las enciclopedias es muy claro. Hay muchos docentes que vemos el conocimiento como una enciclopedia, como un tomo fragmentado, pero la vida no es así. Entonces, si yo sé que a final de cuentas la escuela tiene que conectarse con la vida, entonces
voy a diseñar experiencias y voy a remixar aprendizajes para que lo que ellos aprendieron en su familia o lo que aprendieron a lo mejor en su grupo de iguales o lo que aprendieron a lo mejor en las clases de cocina o lo que aprendieron en su clase de dibujo, por ejemplo, de cosas que a lo mejor bueno, el dibujo así se trabaja en la escuela, ¿no? Pero creo que esa es la oportunidad que tenemos como docentes, ¿no? De remixar aprendizajes, de remixar escenarios, porque la escuela no es un espacio. La escuela es, bueno, más bien, la escuela no es un espacio físico. La escuela es un escenario a donde aprendemos, a donde nos vinculamos, a donde de alguna forma trascendemos como personas que de alguna otra forma no lo haríamos en la familia. El espacio familiar, el espacio privado nos da pues también oportunidad para formarnos, pero quien nos da esa oportunidad para trascender y para experimentar y conocer otro tipo de cuestiones, pues es la escuela. Por eso hablaba hace rato de que la escuela no necesariamente tiene que estar en un edificio y no necesariamente tienes que ir de 7 a 2 de la tarde. Una escuela real, una escuela que te aporte, tendría que ser un espacio abierto para todos, tendría que ser un espacio donde experimentes, algo que platicaba yo mucho con una colega, que nosotros formamos docentes. Y si yo soy una maestra que ya estoy, digamos, practicando, lo mínimo que espero de una escuela normal es que los estudiantes que vienen a hacer sus prácticas pedagógicas por lo menos traigan ideas innovadoras. Y acuérdense que la innovación no necesariamente es tecnología y no necesariamente es algo nuevo, es un valor diferente que le asignas a algo. Entonces, yo esperaría eso, yo esperaría que las nuevas generaciones de docentes vayan a experimentar y que vayan a proponer y que las maestras que están dentro del grupo digan, wow, esto te están enseñando en tu escuela normal, yo quiero ir a tu escuela normal. Entonces, se fijan, esta es la diferencia. Entonces, una escuela ya deja de ser un espacio cerrado para cierto tipo de personas y yo misma, ¿no? A lo mejor ya soy una maestra jubilada, pero yo quiero aprender, o sea, ¿por qué no voy a aprender? Y a veces la escuela no es tan inclusiva. La escuela a veces está como que de puertas cerradas, solamente entran mis alumnos y creo que es momento de abrirlas, ¿no? Y finalmente, quiero comentar que nosotros somos los verdaderos influencers educativos de nuestros estudiantes, o al menos debiéramos serlos, porque a veces, hablando de esta ciudadanía digital que también, como comentábamos, también trabaja Moravec, tendríamos que tener esa capacidad para que nuestros estudiantes tengan una, eh, mm, digamos, un comportamiento más reflexivo con este tipo de medios, pero también por otra parte que nosotros retomemos nuestro verdadero protagonismo. De hecho, nosotros deberíamos de ser los que realmente influyan en la vida de los estudiantes, no a lo mejor alguien que está en el Twitter, alguien que tiene un Facebook, que hace a lo mejor videos en YouTube, y que también es importante porque todos los conocimientos son importantes, ¿no? De hecho, todo mundo aportamos, pero lo que yo quiero retomar es que sí necesitamos otra vez ese protagonismo y realmente influir, ¿no? En nuestros estudiantes, pero influir de manera potencial, ¿no? Todos nuestros estudiantes tienen esa capacidad también neumática, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes también pueden ser nómadas, pero si tu maestra no es nómada, ¿cómo esperas que tus estudiantes sean nómadas? Si tu maestra tiene a lo mejor una perspectiva muy cerrada, si ya no está abierta al aprendizaje, si no tiene esa capacidad de adaptarse, si no tiene evitar ese miedo al fracaso, si no tiene esa capacidad de vincularse con el otro, de crear, de generar conocimiento, entonces es como cuando dices, no entiendo por qué mi hijo no lee y te la pasas en tu teléfono, ¿no? Y dices, o sea, hijo, ponte a leer. A ver, ¿por qué no lees? ¿No? Hijo, por favor, ponte a leer. O sea, ¿no? Es muy válido eso de que se educa con el ejemplo. Entonces, yo por eso me interesó mucho esta categoría porque yo estoy muy convencida de estos perfiles profesionales, nomad. Entonces, seamos nosotras, ¿no? Seamos nosotros los docentes, pues, docentes nómadas, precisamente para formar, pues, este tipo de perfiles, ¿no?
y bueno, y sobre todo porque creo que la forma como hemos venido trabajando ya no nos va a bastar. O sea, ya el cambio social y todas las cuestiones emergentes que se nos vienen, o sea, ¿cómo vas a gestionar todo eso? Entonces creo que un elemento importante pues sería la formación, ¿no? La formación sería que centremos el conocimiento en nuestras vidas, no solamente como docentes, que centremos nuestra vida como mamás, como hijas, como hermanas, que realmente tengamos esa capacidad de producir, ¿no? Se puede producir conocimiento como mamá, también lo puedes hacer. De hecho, también hay mamás nómadas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. creo que llegó el momento ya, o sea, de experimentar, de que ya nos abramos y John Moravec habla mucho de la sociedad 3.0 y que a veces, bueno, también nosotros como docentes somos docentes 4.0 o docentes 1.0. Entonces, si la sociedad y el cambio social está aquí y nosotros como docentes estamos aquí, entonces creo que algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer para que estemos a la altura del cambio social y realmente podamos responder a nuestros estudiantes y que ellos mismos vean el impacto que tuvo la formación en su vida, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor los aprendizajes y los conocimientos que tienes no impactan, le pierde sentido. Entonces, creo que también esto habla mucho de sentido de vida y sentido profesional. ¿Y quién te lo da? Tú mismo. O sea, nadie te va a dar sentido de vida, nadie te va a dar sentido profesional, nadie te va a decir, mira, aquí está, con estos 10 pasos que te voy a dar, ¿qué crees? Que te vas a convertir en una maestra innovadora y una maestra disruptiva. Pues no, no hay recetas. Esto es como piezas de Lego, ¿no? De hecho, era lo que estaba platicando con mis estudiantes. Nosotros tenemos una asignatura que se llama modelos pedagógicos, entonces platiqué con ellas y les digo, a ver, chicas, ya no podemos retomar el trabajo que teníamos, o sea, ¿para qué las voy a sobrecargar con algo que no, o sea, mejor vamos a hacer un proyecto colectivo? Entonces fue que decidimos entre con algunos cuestionarios, unas entrevistas, con unos grupos de enfoque, empezamos a trazar una ruta de formación diferente. Y de hecho, este perfil NOMA nos está sirviendo mucho porque la idea es que como trabajo final, en lugar de dejarles un trabajo que a lo mejor ni va a tener impacto y que lo van a hacer nada más por hacer, pues hay que hacer algo que realmente nos sirva, ¿no? Entonces, ese ejemplito, fíjense, es cuando he tenido las reuniones con algunas estudiantes, es verdad, o sea, aprendes tanto y generas tanto conocimiento que a veces no te das cuenta. Lo que pasa es que a veces no eres consciente, ¿no? De lo que estás haciendo. Entonces, hay que ser más conscientes de lo que estamos haciendo y como bien lo diría Moravec, ¿no? ¿Para qué estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿No? Y bueno, y que tengamos plena conciencia de lo que estamos haciendo como docentes, pero también como estudiantes. Bien, muy bien, Gaby. Creo que nos podemos seguir mucho tiempo hablando en esto, más porque la gente Sí, está participando justamente con nosotros y bueno, estaban comentando, ¿no? La línea de lo que es el Neumann, Ileana Cruz. Aprendizaje activo y centrado en el aprendiz. Y Silvia Villalba, ser una y un docente Neumann trae consigo muchas ideas a desaprender, y de ahí la importancia exacto. de la prototipia. Entonces, sí han estado participando. La verdad es que muy, muy rica la charla, Gaby, y te iba yo a pedir justamente cuál era la invitación, pero ya la escuché. ¿Cuál es la Sí, invitación? Hacer un docente Neumann, precisamente porque estamos haciendo disonancia entre los estudiantes. Si queremos algo y hoy no lo están viendo y tan solo no en las estrategias, en las técnicas que nos llevan, sino cómo te adaptas con el otro, qué propones, cómo te adaptas a esto que no estaba previsto y esto que ven en los docentes al final es parte de lo que va quedando en ellos, incluso como lo ideal que decías hace ratito, ¿qué más quisiéramos los docentes de escuelas normales
que los docentes titulares, cuando ellos entran a servicio, de verdad te digan, es que lo que está trayendo su estudiante a los niños les sirve, les gusta, está generando espacios que no, y no confundamos con que es el dominio de toda la tecnología y todas las plataformas, porque también Sí, eso va llenando cuando son tantas plataformas para un solo fin, dices, bueno, ¿por qué no es más sencillo? El conocer tantas te tendría que permitir discriminar y elegir cuál es la mejor para proponerla y para no claro. confundirlos tanto y estarlos llenando de tanta información. Tenemos por ahí, téngalo por seguro, maestra Gaby, soy influencer Knowman de mis alumnos y de mis compañeros docentes cuando les comparto mi experiencia de cómo poder innovar el aprendizaje de los estudiantes desde mi perfil normalista y la movilización de mis competencias profesionales que adquirí en Escuela Normal. Felicitaciones, un saludo, maestra Gaby, le aprecio mucho por haber sido su alumno. Qué bonitos mensajes de sus alumnos. Más que nada, el ejemplo se ve aquí reflejado, creo que en un mensaje, pero ya lo va sembrando. El acercarse, por algo nos van acercando ciertos espacios de interés y qué mejor cuando es para avanzar de manera profesional en cada una de nuestras áreas, maestra Gaby. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, maestra, por comentarnos este tema de esta manera tan fluida y que nos fue llevando en la comprensión y coincido una vez más, hemos tenido a los docentes, yo creo que el 100% de los docentes nos lo han dicho, sí viene la innovación, sí la tecnología, sí tenemos que aprender muchas cosas, pero donde está el centro va a ser de aquí, de al final de lo que Claro. tú propones, de lo que vas a Ujú, generar, de lo que quieres ofrecer de hoy en adelante ante este nuevo momento de la educación y nuevo momento social. Todos han coincidido en lo mismo. Es cómo vas a tú a gestionarte en cuanto a ujú. lo que quieres ofrecer, ¿no? Me parece que es de ahí el punto de partida. Pues Muy muchas gracias, agradezco a Fer que me hizo la primera invitación, te agradezco a ti también por la invitación. Y que bueno, a veces se piensa que en este tipo de espacios no puedes dialogar, pero bueno, algo, ¿no? Algo dialogamos e bien. interactuamos, entonces, pues, por lo menos no se sintió la presencia también de los otros, aunque no física, pero bueno, estuvimos todos. Así es, sí se estuvieron integrando a nuestra charla. Muchas gracias a la comunidad. Y bueno, le doy salida al último comentario. Dice, buenas tardes, soy del área de tecnológica y veo que los docentes de la vieja escuela son renuentes al cambio. Creo que no podemos generalizar, sin embargo, sí, hasta los que estamos ahí en la media escuela, yo creo que también de Sí, repente nos ponemos renuentes, ¿no? Es desestabilizarnos un poco, pero el chiste es volver a tomar esa estabilidad, volver a poner los pies precisamente para retomar el camino. Muchísimas gracias, doctora. Y nada, le voy a pedir, por favor, si nos recuerda el nombre de este libro que nos estaba mostrando al principio del sí. programa. Ajá, se llama Emergent Education Futures, experiencias y visiones desde el campo. De hecho, también está disponible, bueno, si lo quieren adquirir físicamente, pues sí es solamente a través de Amazon. Pero en la página de Education Futures, que trabaja John Moravec, de hecho ahí también hay un link donde ustedes pueden revisar los materiales y de hecho este es un proyecto muy interesante porque es una colaboración de 4 continentes, entonces hay docentes de diferentes países y la verdad es que todos los capítulos están muy interesantes y creo que ahorita con lo que estamos viviendo, o sea, vienen como que, Como anillo al dedo. digamos, ajá, como anillo al dedo, ajá. Pues muchas gracias, maestra Gaby. En un ratito más le voy a compartir las redes sociales de la maestra Gaby para que usted se ponga en contacto con ella si es que quiere Sí, de hecho seguir. hay que comunicarnos para seguir el diálogo. Sí, claro que sí, creo que será importante retomar esta charla porque también aquellos que no estuvieron en esta será fundamental que sigamos tomando, al final es la invitación, que todos los que no estamos en ese espacio o que estamos reconociendo o conociendo estos nuevos perfiles que se proponen, vayamos hacia allá, hacia hacer un perfil de un docente Knowman, al final con la idea de crecer como profesionalmente como docentes, pero también de generar en cascada ciertos beneficios. Muchas Claro. gracias, nuestra Gaby. Te despido de nuestro estudio virtual. Bueno, pues muchas gracias, comunidad aprendiz. Hoy, de verdad que uno de los programas más largos, pero no lo sentimos porque siempre es tan rico y al final una invitación.
regresamos a aquellos que nos están acompañando y que son de esta comunidad docente, que estamos en estos espacios en donde tenemos la oportunidad de coincidir con otros para influir en su desarrollo, en su educación, formal, no formal. La invitación es a que hoy se transforme, genere algo más de pero a partir de usted, no es nada más la tecnología, sino a partir de lo que el docente quiera hacer. Con la doctora Gaby justamente cerramos en estos 3 días 4 participaciones de expertas, mujeres en diferentes temas que estuvieron compartiendo con nosotros. El día de mañana tenemos aquí al psicólogo Andy Lozada, quien va a estar participando con nosotros del tema de psicobiología de la conducta en este marco de la presentación del libro Educación y Cerebro. Un vínculo imprescindible va a estar con nosotros a las 3 de la tarde. Yo lo espero en el en vivo para que haga usted sus preguntas. Y el día sábado tenemos al licenciado psicólogo y psicoterapeuta Daniel Ballesteros hablando de plasticidad cerebral como los procesos para favorecedores para el aprendizaje. Y aquí tenemos, bueno, voy a sacar el último comentario de Jen Morales, que dice, y el libro es un buen regalo de Navidad. Ya para estas fechas yo creo ya lo estamos considerando como un buen regalo de Navidad. Así es que lo tenemos en este espacio. Yo le comparto los datos de la doctora Gaby en unos minutitos, en cuanto termine la transmisión, y también los de este libro para que si usted quiera acercarse más al tema, aquí va a ser el espacio y posteriormente buscamos a la doctora Gaby para que esté con nosotros. Muchas gracias, yo soy Alma Lorena, ya saben, los espero con todo gusto el día de mañana a las 3 de la tarde en este tema de la conducta aquí en Aprendiz de este espacio. Buenas